Facebook. Bien, lo que estamos hablando aquí es sobre la cuestión de el objetivo, ¿verdad? De a lo que uno va a crear, a lo que uno va a llevar, que eso hay que tenerlo bien claro antes de comenzar el proceso creativo, porque siempre se piensa en vaya, que bien va a quedar, que esto, que si lo otro, pero no se piensa en las líneas, qué es lo que se va a transmitir, ¿no? En otras palabras, tenemos que tener en cuenta bien claro qué contenido es el que tú estás transmitiendo y por qué. Entonces, después se parte a lo otro. Por eso es de lo total a lo particular, ¿no? Entonces ahí, como les he dicho, lo primero es la cuestión de esa identidad, vamos a decir, excéntrica, ¿verdad? Por darle una categoría. Y entonces, después, vamos a las temáticas, ¿no? Temáticas, por ejemplo, podemos tener una temática, vamos a la temática racial, que hoy en día está tan difundida, vamos a decirlo así, tan difundida por ahí, ¿verdad? La temática racial. Pues vamos a crear un cuerpo híbrido, ¿verdad? De un sujeto, eh, yo crearía un sujeto, por ejemplo, un afrodescendiente, y ese afrodescendiente nació en Suecia. ¿Qué te parece? Si un afrodescendiente llega, yo sé que tengo mucho público de Puerto Rico, vamos a utilizar ese lugar como referente. Si un afrodescendiente llega, y entonces, oye, ¿de dónde tú eres? ¿De qué parte de África tú eres? Yo no soy africano, yo soy sueco. ¿Sueco? Yo soy sueco. Yo soy sueco, yo nací en Estocolmo. Yo nací en Estocolmo. Y mis padres también nacieron en Estocolmo. Mis padres son suecos. Mis abuelos emigraron de África y de Italia. Y de Italia a Suecia. Yo me crié en Suecia. Entonces ahí, wow. Tú puedes tener una identidad así. Puedes creer que haya un afrodescendiente sueco. ¿Y qué pasa? Volvemos a las líneas de fuga, a las migraciones, al rizoma. Claro que puede haber con tantos movimientos migratorios que hay hoy en día en Europa y de africanos que se mueven para todos lados. Claro que sí. Y allí había cuestiones de trabajo y la gente fueron allí, pasaron la seca y la meca porque los choques culturales que hay y sobre todo los choques culturales y los choques raciales porque son por las categorías, ¿no? Pero ahí hay un sujeto, una máquina de guerra en línea de fuga, escapándose de esa centralidad taxonómica racial que tienen los países y sus instituciones, ¿no? Y ese tipo de un personaje así sería el que se crearía, ese sería el sujeto. Y el tema ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso, no? Y ahí lo podemos pensar en varias cosas, podemos pensar en cuestiones performáticas. Siempre la cuestión performática, yo pienso más en eso, porque la cuestión performática es más eso, es más línea de fuga, es más nomadismo. Tú la tiras y cuando tú la vas a recoger ya se fue, ¿entiendes? Ya se escapó.
se escapó de ser atrapado, ¿no? Y eso deja al receptor más, diría, más chocado, más vislumbrado con lo que pasó aquí. Y esta cosa que me presentaron ahora, ¿qué es? ¿No? Y ahí es que va ese asunto, ¿no? En el sentido de la metodología, ¿verdad? Diríamos del teatro del harto, del teatro de la crueldad de harto, partiendo de identidades híbridas, partiendo de temáticas, vamos a decir, actuales, y la teoría que tenemos o ese marco teórico para realizar este tipo de presentación, pues sería el Antiedipo de Deleuze y Guattari. ¿Me entiende? ¿Me entiende cómo que se va realizando ese tipo de metodología, verdad? ¿Entienden estos tips, como dicen en inglés, que le estoy tirando, ¿no? Eso es una forma, ¿no? Y eso se puede hacer en términos de solo performance, ¿verdad? De un solo. Y así, una actividad de 5 minutos, de 10 minutos como máximo, se puede hacer improvisada, pero también se puede crear un texto, ¿no? Yo parto mucho de escribir textos. Yo escribo textos. Y entonces el mismo proceso de la cuestión tradicional también. Fíjense qué interesante, que uno va mezclando, va haciendo una cosa, pero en términos del desarrollo y el proceso para lograr el proyecto, para la culminación del proyecto, a veces uno tiene que recurrir a formas tradicionales, porque acuérdense que la cuestión de la forma tradicional no quiere decir que se va a desechar, que se va a echar a un lado, sino que uno recoge de eso lo mejor que le conviene, pero su finalidad es otra. Eso es lo que pasa, la finalidad es otra. Y ahí tenemos esa primera forma metodológica, como yo diría, la del teatro de la crueldad, performance, marco teórico, el Antiedipo de Deleuze y Guattari, y el tema, la racialidad. La racialidad ahí, ¿verdad? Sobre todo en ese sentido de un afrodescendiente sueco. Uy, interesante, ¿no? Interesante. Porque si decimos un afrodescendiente italiano, ya el italiano, los afrodescendientes y los italianos ya están en procesos de transculturación bien fuerte, porque hace mucho tiempo que hay emigraciones de afrodescendientes a Italia. Hace tiempo. Lo que pasa es que también hay otras cosas que no siempre lo que se presenta, lo que se presenta. Me río lo que me dice el colega y amigo Ángel Lozada. Yo no soy africana. Exacto. Yo no soy africana. Yo soy sueca. Esa identidad es sueca. Yo soy sueca y yo hablo sueco y hablo español y hablo inglés y hablo de todo. Entonces el acento, ¿verdad? No tendría este acento, ¿verdad? También se van trabajando cosas de eso. Eso es como le digo, se vuelve al proceso tradicional en términos de memorización de textos, de proceso y de caracterizaciones para que quede la cosa más real y más bonita. Aunque el objetivo o la finalidad, como yo digo, es diferente. ¿Entienden lo que digo en ese sentido? Eso sería uno. Vamos a ver otra cosa, un segundo. Número 2, ¿verdad? Como yo le digo a mis estudiantes, le ponen números romanos. Ya hablamos del 1 romano, ahora vamos para el 2 romano. Y después ABC y las letras 1, 2 y 3 con números, ¿no? Y esos números pueden tener vocales, letras en minúscula, A minúscula, B minúscula, C. Y vamos creando bosquejos.
esa es otra cosa que les quiero decir también. En mi caso, yo he aprendido eso hace años y es que ya es una cosa que sale automática. Cuando uno está organizando algo, sobre todo una cuestión performática, ¿verdad? La mejor forma de estructurar es hacer bosquejo. Y hacer bosquejos así, uno romano, dos romanos, A mayúscula, números, 1, 2, 3, 4, y dentro de los números, si hay una subdivisión, otra subdivisión, le ponemos letras pequeñas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Davidson College como profesor de estudios hispánicos, nosotros, los estudiantes tenían que terminar su concentración, su especialidad, haciendo una tesis. Tenían que hacer una tesis. Y tenían el mismo proceso que la escuela graduada, porque es un colegio de artes liberales que solamente lo que se dan es bachilleratos, licenciaturas. Y entonces, cuando yo me reunía con mis estudiantes, que yo era el director de su tesis o era un lector nada más, yo me sentaba con ellos y ellos me iban explicando su proyecto y yo iba a crear, yo mismo los ayudaba o yo mismo lo hacía, el bosquejo. Ay, profesor, pero qué rápido usted hace eso, qué fácil es. Bueno, no es que sea fácil, pero por lo menos ya tienes una línea para que te organice tu cabeza. Y eso es lo importante. Tenemos que tener la cabeza organizada. Sí puede haber un montón de locuras en términos de la creación, en términos de la investigación, en términos de lo que tú vayas a hacer. Pero siempre hay la centralidad organizada. Porque para descentralizar hay que estar centralizado primero, ¿no? Tú no puedes descentralizar si no hay un centro. Tú no puedes deconstruir si no hay una construcción. Tú no puedes desterritorializar si no hay territorio. Para entonces reterri. O sea, siempre tiene que partir de un punto para que haya los movimientos, de un punto central para que hayan los demás procesos, para que hayan los procesos transgresores, ¿no? Hacia esas centralidades. Y eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Sí? Porque la loquera es seria, ¿entienden? El teatro de la crueldad de Antonín Artaud tiene su metodología. Lean el teatro y su doble para que vean. Artaud estaba loco, pero a la misma vez no. ¿Entiende? Entonces, eso de loco o cuerdo, estudien, eso también es una opresión institucional y estatal. Estudiar a Foucault, Historia de la locura de Foucault. Es una represión, ¿verdad? Es una represión a una libertad de un sujeto, ¿no? Lo mismo que la cárcel en vigilancia y castigo. Todo ese tipo de cosas que las estudió Foucault muy bien, porque dentro de todo eso hay discursos de poder, oprimiendo, en términos de subjetividades, sobre todo ahí lo que vamos a hacer es la subjetividad, la construcción de sujetos en nuestra sociedad. Y como esas subjetividades están atrapadas por discursos de poder. Y eso es el gran tema de todo este asunto, ¿no? Es el gran tema de todo este asunto. Quizás que nos lleve, a mí ahora me trae a colación el teatro el teatro ontológico, el ontológico ¿cómo es que se llama ese? Es un gringo, Robert algo, ahora se me olvidó el apellido de Robert Ford, no me acuerdo, yo sé que yo lo vi aquí una vez en Nueva York, el teatro ontológico, que es uno de los teatros de vanguardia de los años 60, que hacían performance artodianos exactamente, pero él le llamaba ontological theater, y el ontological theater exactamente trabajaba eso, ¿no? La búsqueda de nuevas subjetividades, escapándose a centralidades institucionales que definían subjetividades. Bien importante eso. El teatro ontológico. Ahora no me acuerdo el apellido del si era Ford, no me acuerdo el apellido de ese. Yo sé que es Robert, o yo,
Sí, es Robert, porque Shaking es open theater, el teatro abierto de Shaking, es otro tipo de teatro. Que ese nunca lo vi, pero el teatro ontológico sí lo llegué a ver. Porque el teatro ontológico yo creo que todavía existe. Una vez lo vi, vamos a decir como hace 11 años o 12 años lo vi, quizás más, aquí en Nueva York, lo vi en St. Mark, porque en St. Mark presenta muchos trabajos experimentales, tanto de teatro como de poesía. Ayer era que se reunía el Beat, ayer era que todavía se hacen los maratones de despedida de año, o de primero de año, perdón, de año nuevo de Allen Ginsberg, ¿verdad? Y allí está el Poetry Project, que lo fundó Allen Ginsberg, uno de los poetas del beat, está allí en en ese espacio es una catedral, era una iglesia, la catedral de Saint Mark. Bien, pues eso sería el número uno. Vamos entonces a dar un número dos y vamos entonces a ver lo brechtiano. Vamos a la metodología de brechtiana, que me interesa también mucho. Fíjense que estas metodologías también se pueden ir integrando una con otra. Y eso es lo interesante porque mientras uno va conociendo, entonces uno puede hacer eclecticismo. Uno puede hacer eclecticismo y crear tendencias eclécticas. Y eso hace más interesante el proceso, ¿verdad? O esa metodología de actuación que tú vas a querer implantar en tu proyecto. Ahí sería la segunda del brechtiano. Y tenemos que ver primero Brecht, ¿verdad? Brecht y quién es Brecht y lo importante de Brecht, ¿no? En el sentido de la década del 40 y del 50, ¿verdad? La guerra y la posguerra, ¿no? Brecht es un dramaturgo alemán, ¿verdad? Director de teatro, dramaturgo, también poeta, ¿verdad? Un escritor, un intelectual que vive y la guerra, ¿verdad? Y después el nazismo, ¿no? Entonces él crea obras, ¿verdad? Diríamos, también anti-institucionales, ¿no? Porque él ve la opresión, sobre todo de las clases trabajadoras, las opresiones raciales, sobre todo la de los judíos, porque ahí está el Tercer Reich, ¿verdad? Terror y miseria en el Tercer Reich, ¿verdad? Que es una obra de diferente, son como viñetas, ¿verdad? Dentro de una gran obra, el monólogo de la mujer judía y varias cosas que se van creando en el terror y miseria del Tercer Reich de Bertolt Brecht. Pero lo importante de Brecht en cuestiones temáticas, ¿qué es lo que crea, verdad? Primero, los personajes son personajes que han vivido la opresión, ¿verdad? Que son quizás antidogmáticos, antiinstitucionales, revolucionarios, ¿verdad? Brecht tiene creo que una Antígona también. Yo creo que sí, tiene una Antígona y Galileo Galilei de Bertolt Brecht, que es famosísima. Bertolt Brecht tiene un montón de obras, pero lo importante de Brecht es la metodología brechtiana, ¿no? La metodología brechtiana en el sentido de lo que se llamó el realismo épico, ¿verdad? O el teatro épico, que va a crear distanciamientos, ¿no? Y es una técnica que va a tener mucha difusión y mucha recepción, sobre todo en el teatro latinoamericano de los años 60, ¿verdad? En ese teatro latinoamericano que, como se dice, buscaba la utopía y la libertad y el antiimperialismo, la